Pues ya estamos a pocos meses del Mundial y hablando de México, pues siempre, de hecho en todas las selecciones existe la polémica de qué jugadores van a ir a la lista. Obviamente uno haciendo lista con más aficionados, pues uno coincide en unos de 15 a 20 jugadores coincide y hay 4 o 5 que hay ahí la polémica y dicen, no, este no lo llevaría, que tampoco. Y también siempre hay la polémica, 2 o 3 jugadores que no van y que uno dice, debió haber ido como hace 4 años Santiago Jiménez. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio que yo lo hago mucho con conocidos, con aficionados, qué jugadores fueron a un mundial en este caso, pero no debían, que no lo merecían. No necesariamente porque hayan sido malos jugadores, algunos eran buenos jugadores, pero claramente había mejores jugadores que ellos en esa oposición, uno o dos mejores, y sin embargo el técnico por lo que sea los llevó a ellos. Vamos a tratar de hacer 11 jugadores, un 11 ideal de jugadores que estuvieron en un mundial pero realmente no debieron estar. Pues vamos a iniciar en la portería. México ha tenido grandes porteros y siempre hay porteros que van, que tú dices puede ser o no, pero tienen el nivel. Así que en la portería, el que yo creo que no debería haber ido al Mundial y fue Luis Ernesto Michel para el Mundial 2010. Fue el tercer portero de esta selección. ¿Por qué digo esto? Bueno, durante todo el ciclo del 2006 al 2010, Hugo Sánchez, luego estuvo Jesús Ramírez, luego Goran Eriksson y Javier Aguirre. Hasta antes de Javier Aguirre, los porteros titulares siempre fueron Osvaldo y Guillermo Ochoa. Algunos ponían a Ochoa, otros ponían a Osvaldo, pero esos eran los número 2 y ya por el número 3 casi todos coincidían que era José de Jesús Corona. Entonces, estos deberían haber sido, digamos, los 3 porteros. Cuando llega Aguirre, de inmediato borra a Osvaldo Sánchez. Y Osvaldo luego dijo, no, pues él con Conejo. Entonces saca a Osvaldo, pero parecía que iba a ser titular Ochoa. Bueno, como quiera que sea, Ochoa lo llevó y llevó al Conejo, pero el tercer portero era la cuestión. El tercer portero no llevó al Chuy Corona porque dijo que tuvo un problema. Pero aparte de Chuy Corona, estaba, por ejemplo, en ese momento, Talavera ya había sido 2 veces campeón con Toluca. O sea, como tercer portero se pudo llevar a Talavera. No se quiere llevar a Talavera. Bueno, Jonathan Orozco ya había sido también campeón jugando varios torneos con Monterrey, así que lo pudo llevar a él. Bueno, el Conejo también no estaba en buen nivel, pero lo llevó porque quiso. Bueno, entonces fíjense, de los que llevó, estaba el Conejo y Ochoa. Pero de los que no llevó, por encima de Luis Ernesto Michel estaba Osvaldo, estaba Jesús Corona, estaba Talavera, estaba Jonathan Orozco. Estos 4 porteros fácilmente eran mejores que Michel. O sea que Michel era el 7º portero o el 8º. Si pones a Conejo Pérez, entonces era el 8º mejor portero. Fíjense, era Osvaldo, Ochoa, Conejo, Jesús Corona, Talavera, Jonathan Orozco, y ya en la 7ª posición podías poner a Luis Ernesto Michel, pero yo pienso que hasta Moisés Muñoz, que todavía estaba en el Morelia en ese momento, era mejor opción que Javier Aguirre decidió llevar a Luis Ernesto Michel y pues ni modo en el 2010. Javier Aguirre va a ser el más recurrente en esta lista como entrenador. Bueno, después de la portería, ¿a quién nos llevamos en la lateral? Bueno, vamos a improvisar de lateral derecho a Jesús Martínez Díez, el Palillo Martínez. Jugaba como lateral derecho, pero lo vamos a poner como izquierdo. Él acudió al Mundial de Argentina 78, que más allá de que se hizo un mal papel, sí llevó muy buenos jugadores, solo que llevó muchos jóvenes, como que faltaron algunos adultos o sea, con más experiencia para que les ayudaran. Pero llevó Hugo Sánchez, llevó a Alfredo Tena, llegó a buenos jugadores, pero el único jugador que nadie comprendió por qué lo llevó fue a Jesús Martínez Palillo. De hecho, lo había llevado a algunas giras, pero nunca había jugado. Y en el Mundial, no solo lo llevó al Mundial en la lista, sino que lo puso a jugar contra Túnez y contra Alemania. Jugó 2 partidos del Mundial. De hecho, dicen que Palillo Martínez ni siquiera tenía nivel para ser profesional. Por eso jugaba de lateral. En aquel tiempo los laterales no subían, estaban nomás atrás. Entonces era una posición que no había mucha responsabilidad. Si te llevaban, podías hacer la falta y pues era una falta por la orilla, no había tanto problema. O si te llevaban y no lo alcanzabas, te hacía la cobertura al central. Dicen que Palillo le daba dinero a Roca y por eso lo tenía en América y que por eso lo llevó al Mundial del 78.
Más allá de que haya sido cierto o no, había mejores laterales que Jesús Martínez, el Palillo Martínez. Y bueno, José Antonio Roca tuvo una mala actuación en el Mundial, pero de la lista, todos los que lleva, si la ves, más o menos cuadran, podrías estar de desacuerdo uno o dos, pero el único que todos están de acuerdo, que de los que yo he platicado que no debe ir, es el Palillo Martínez al Mundial del 78. En la defensa central, te voy a poner en combo a los dos centrales que fueron al Mundial de Corea-Japón 2002. Uno de ellos no era malo, era muy buen central, pero había mejores. Manuel Vidrio y Melvin Brown. Esos serían dos centrales para mí que no debieron ir a un Mundial. Manuel Vidrio fue bueno, desde que surgió en Guadalajara fue bueno y siempre fue un central cumplidor en primera división. Y Melvin Brown fue un joven que un año antes se hizo titular, fue titular ese año del Mundial y el siguiente ya perdió la titularidad en Cruz Azul y ya no fue regular, luego lo mandaron a Chiapas, jugaba, no jugaba, Puebla, jugaba, no, o sea, no tuvo una trayectoria, solo fueron 2 años que estuvo bien y pues coincidió que en esos 2-3 años lo llevaron al Mundial. Pero ¿por qué digo yo que no debieron ir ni Manuel Vidrio ni Melvin Brown? Bueno, porque era una época en la que había más defensa. Si hubiera sido en esta época, pues irían y serían titulares, pero en esa época Aguirre no se llevó a Claudio Suárez. Claudio Suárez se había lesionado. El Vasco le dijo, si te recuperas antes del Mundial te llevo. Se recuperó 4 meses, 3 meses antes del Mundial. Para el Mundial ya estaba totalmente bien, pero Aguirre ya no lo llevó. Claudio Suárez era mejor que Manuel Vidro o que Melvin Brown. Aparte de Claudio Suárez en ese momento, fíjense, Manuel Vidrio tenía 30 años. Bueno, en ese momento el tiburón Joel Sánchez tenía 28 años. Joel Sánchez ya había jugado Olimpiadas del 96 y Mundial 98 y 2 Copas América. Manuel Vidrio no había jugado ni Mundial ni nada de eso, era pues inexperto, solo había jugado la Copa América de 2001. Entonces tenía más experiencia y era más joven Joel Sánchez, entonces ahí ya te llevo 2. Suárez y Joel Sánchez. Duilio Davino igual era joven, tenía 28 años, había jugado el Mundial del 98, el del 96, Copas América, en fin, Copa Libertadores, todo, tenía más experiencia que Manuel Vidrio, aunque era más veterano, y que Melvin Brown. Claro, Duilio Davino cuando llegó el Vasco Aguirre lo señaló como responsable del mal momento de la selección, pero el mal momento era más bien por el Ojitos Mesa, que no había sabido. Entonces le puso la cruz y lo corrió. Entonces allá van 3 centrales. En ese momento eran mejores que Melvin Brown y que Manuel Vidrio. Te pongo otro. Joaquín Beltrán. Joaquín Beltrán en ese momento tenía 25 años. Tenía 4 años siendo titular indiscutible en Pumas. Todavía no era campeón, pero era titularazo. Muy buen central que iba muy bien por arriba. Y a mi juicio, mucho mejor que Melvin Brown. Probablemente te puedo aceptar que se debata que Manuel Vidrio, pero yo siento que era mejor, pero si ponemos que parejo, pero era más joven, ¿verdad? Eso es un plus, ¿verdad? Porque Manuel Vidrio pues ya no te iba a dar más. Claro, eso al Vasco Aguirre no le importa, Vasco Aguirre solo ve lo de él. Entonces ahí te estoy dando ya 4 defensas centrales que eran mejores. Davino, Joel Sánchez, Claudio Suárez y Joaquín Beltrán. Había más, si le rascamos había más. Por eso yo pienso que ni Melvin Brown ni Manuel Vidrio debieron ir al Mundial, pero siempre que vaya Javier Aguirre, pues va a haber así. Lateral derecho. Pues otra vez otro del 2002, Alberto Rodríguez. El Vasco lo conocía porque pues jugaba en Pachuca, también era un jugador muy normal, o sea, era cumplidor, pero era normal. En ese tiempo, por ejemplo, el Guadalajara tenía como lateral a Noé Zárate, muy bueno. El América tenía a Pavel Pardo, que ya había sido mundialista también, aunque también Pavel Pardo fue uno al que Aguirre nunca lo quiso. Pero estaba Héctor Altamirano en Santos, estaba Omar Rodríguez en Cruz Azul, estaba Javier Saavedra, que en ese tiempo estaba muy bien, perdió varias finales, pero era muy bueno Javier Saavedra, iba y venía. En el Atlas estaba Mario Méndez, estaba también Isaac Terrazas, estaba, pues no lo quieren, pero estaba Isaac Terrazas, estaba pues varios defensas laterales derechos muy buenos que subían y bajaban.
que tenían más experiencia en selección y también en la liga, pero obviamente Javier Aguirre se llevó al que, pues el que eran sus cuates, la verdad, porque se puede decir que él conocía, pero también conocía a los demás. Y así es Javier Aguirre y pues ni modo. Entonces fíjense, aquí ya llevamos toda la defensa, tres defensas centrales de la época del 2002, tres defensas del 2002, don Javier Aguirre y el portero también de Javier Aguirre. Bueno, en la media, vamos a poner a Jaime Ordiales, otro buen medio de contención que era titular en su equipo, pero nunca fue llamado a la selección. Unos partidos en el 89 cuando México estaba suspendido y otros por ahí del 91 cuando Menotti recién llegó, llamó a varios para verlos, ahí lo llamó él, pero nunca fue considerado mucho, ¿verdad? Bueno, todo el proceso para Francia 98, que es cuando él jugó, el titularazo fue Alberto Coyote, titularazo. Ya venía Villa, pero Villa, pues también desde joven había estado en juveniles, entonces era lógico que iba a ser Coyote. Manuela Puente, sorprendentemente, le da una patada a Alberto Coyote, llama a Marcelino Bernal, que ya no venía siendo considerado, pero Marcelino Bernal ya tenía experiencia en el 94, entonces tú dices, bueno, él lo puede meter. Pero de la nada mente a Jaime Ordiales, que no era convocado, que no tenía experiencia y que ya era muy viejo, ya tenía 32, 33 años. Y no jugó mal, porque sí lo metió, lo recuerdo, jugó contra Bélgica y no recuerdo si algún otro juego, pero dejó fuera a Alberto Coyote, que era el titularazo. Villa, algunos lo discuten, pero Villa era muy joven y tenía toda la experiencia de Olimpiadas, Panamericanos, lo mismo que Lara. Pero yo creo que a mi juicio el que estaba además era Jaime Ordiales, que aparte ya ahora conociéndolo como directivo, pues es una persona no muy grata. Bueno, ni modo, Manuela Puente le dio un ataque de técnico y lo llevó por sus pantalones. Bueno, en la media cancha, Gabriel Caballero. Bueno, Gabriel Caballero, para empezar, no es mexicano por nacimiento, fue mexicano por naturalización. Era un medio de ida y vuelta muy básico, un medio muy del montón, que tú no lo recuerdas. De hecho, en Santos sí el primer torneo que fueron campeones, él hizo goles en la final, pero de ahí es difícil que tú recuerdes un gran partido de Gabriel Caballero. Era un jugador muy normalito. Y en ese lado, por la media derecha, estaba un jugadorazo que iba a venir, que era Miguel Ángel Cepeda, hacía goles, daba asistencias, gambeteaba, que había sido indispensable para la obtención de la Confederaciones del 99, un gran jugador. Pero pues si no lo quería hacer, también estaba Arellano, aunque Arellano sí lo llevó al Mundial. Otros medios por derecha, ya veterano, pero todavía estaba Joaquín del Olmo, que ya tenía experiencia en los mundiales. Y puedo mencionarte varios, pero este sí es amigazo de Javier Aguirre y esa es la razón por la que fue. No hizo nada excepcional, después ni antes de eso no hizo nada excepcional, nadie más lo llamó, antes de eso nadie lo llamó jamás, porque no era un jugador de selección, pero era amigo de Javier Aguirre y pues ni modo, ahí se quedaron. A mí el que más me dolió de esa época es Cepeda, porque Cepeda era un motor en el Atlas, iba y venía un jugadorazo. Y bueno, ya después de eso se agarró mucho la jarra y bajó su nivel, pero en ese momento estaba muy bien. El otro medio que voy a poner es a Isaac Brizuela. Isaac Brizuela también fue un buen jugador, jugó en el Toluca, jugó en el Atlas. Para mí su mejor torneo lo dio en el Atlas, tuvo a préstamo ahí y ya luego lo regresó el Toluca, luego estuvo en Guadalajara. Pero era un jugador de chispazos, un juego bueno, varios malos, otro bueno, varios malos. Nunca fue así muy considerado en la selección, lo llamaban para algún amistoso y así. Pero se enrachó unos 4 o 5 partidos previos al 2014 y Miguel Herrera pues le dio un ataque de locura y lo llamó. No hizo nada en el Mundial, ni antes ni después se hizo nada en la selección. Lo defienden los del Guadalajara y los del Toluca, pero ellos mismos no pueden decirme un partido en selección que haya sido grande. Y pues había mediocampistas en ese momento que podían ir, ¿verdad? En ese momento, bueno, pues lastimosamente se fracturó Montes y ya no pudo ir, pero podían haber llevado a alguien más, porque pues la verdad que Isaac Brizuela era un jugador y siempre fue muy intermitente, pero pues tuvo la fortuna de en ese momento llenarle el ojo al Piojo Herrera y fue al Mundial de 2014. En la delantera,
Bueno, pues aquí vamos a tener a dos representantes del Mundial del 94 con Miguel Mejía Barón, que le dio un ataque también de entrenador. Se llevó a Luis Miguel Salvador. Luis Miguel Salvador, eh, pues era un jugador que en ese momento sí andaba muy bien con el Atlante y todo el proceso fue seleccionado, aunque jugó muy poco. Y lo llevó sacrificando en ese momento a Ricardo Peláez, Daniel Guzmán, que eran dos goleadores de cepa. En ese momento, aunque no fue un gran goleador, pero en ese momento Francisco Uribe había sido el goleador en el periodo de Menotti. Y para Mejía Barón lo convocó, que ya lo metió menos, también hizo algunos goles. Y pues para el Mundial ya lo planchó. Pero pues póngale que a lo mejor Uribe no, pero Guzmán y Ricardo Peláez eran mejores que Luis Miguel Salvador. Bueno, pues lo llevaron, no hizo nada, pero estuvo en el Mundial, jugó unos minutos solo en algún partido, pero no fue así. El más controversial de todos, Luis Antonio el Cadáver Valdés. Dice que el Cadáver Valdés, obvio, no es un gran jugador, nunca fue campeón de goleo, ni estuvo peleando los campeonatos. Inició en Chivas, luego estuvo en León, pero cuando llegó Menotti, sí lo llamó Menotti varias veces, y luego lo llamó Mejía Barón cuando empezó su periodo, pero de ahí lo llamó nomás una o dos veces y ya no lo llamó. Fue todo un año que no lo llamó, vino la Copa América, Copa de Oro y no lo llamó. Y de pronto cuando le da la lista, ¡pum!, que aparece el Cadáver de Valdés. Él lo usaba como medio, pero jugaba de delantero, era delantero. De hecho, en la lista lo metió como delantero y dejó fuera Daniel Guzmán, Ricardo Peláez, Paco Uribe, por mencionar unos. Había más delanteros en ese momento que estaban en buen nivel, o al menos en mejor nivel que el Cadáver Valdés, pero pues ni modo. Mejía Barón lo llevó a él, Luis Miguel Salvador y Luis Antonio el Cadáver Valdés, y dejó fuera por lo menos esos dos. Peláez y Guzmán podían entrar bien por estos dos, pero también estaba Paco Uribe, como les menciono, y en ese momento pues había otros delanteros por ahí de buen nivel que no se llevan. Y el último jugador que yo metería aquí sería uno de México 86, Javier Chicharo Hernández, el Papá. Javier Hernández, el Papá, sí era un buen jugador de Tecos, pero jugaba era delantero, pero un poco pegado a la banda como extremo. Pues en primer lugar, Bora Milutinovic nunca jugaba con tres delanteros, así que un extremo, pues no, siempre jugaba o Hugo Sánchez solo o Hugo Sánchez y Luis Flores. Entonces, pues no. Estaba Hermosillo, estaba el Abuelo Cruz, esos delanteros fueron. Entonces, se llevó al Chicharo Hernández, pero no lo metió. Y bueno, si se iba a llevar un delantero, en ese momento el bicampeón de goleo fue Sergio Lira. Sergio Lira del Tampico Madero fue 2 veces campeón de goleo. Si no te lo querías llevar a él, tenía varios años, no era campeón de goleo, pero siempre estaba en los primeros lugares. Estaba Eduardo El Yayo de la Torre, él era el delantero de Chivas, siempre peleando el título. Querías un delantero así pues movidito que desbordara, estaba Paul Moreno en Puebla ya, empezaba, pero ya era un jugador muy bueno, aunque después lo quisieron meter de cachirul, pero ya empezaba en ese momento. Había otros delanteros, ¿verdad? En todos los equipos había por lo menos un buen delantero, estaba Agustín Manso en el Cruz Azul, y así. Se llevó Bora Milutinovic a Javier Hernández, Papá, el Chicharo, y nunca fue un jugador tan destacado. Era bueno, era titular, pero hasta ahí, ¿verdad? Unos 5 goles, 7 goles por torneo, algunas asistencias y nada más. Bueno, hay jugadores que les toca la de buenas que le llenan el ojo a un técnico y pues no es, pues ni modo, ¿verdad? Son los 11 jugadores que yo escogería. Hay más jugadores, ¿verdad? Por ejemplo, hay jugadores como el mismo Conejo Pérez, que fue un jugador indiscutido en 2002, en 98 estuvo en el Mundial, 2006 lo debieron llevar, pero no lo llevaron, pero ya para 2010 pues ya no era un buen jugador, estaba como en el 6º lugar de porteros, pero bueno, entiendo que al 2002 fue merecidamente, entonces por eso no lo incluí aquí. Hubo otros jugadores como el Chiquis García, que al 2006 lo llevaron por ser lleno de la Volpe, pero al 2002 sí había ido merecidamente, por eso no lo incluí aquí. Aquí puse a los que estuvieron en uno o más, pero que ninguno merecían ir. Y bueno, para mí estos son los 11. Aquí, ¿a quiénes más tuvieras incluido? ¿Por qué?
o a qué jugadores de aquí, de los que yo puse, tú sientes que sí merecían su llamado y que yo estoy mal, pues lo puedes decir con total confianza. También te invito a que te suscribas si te gustó, porque pues es algo que me ayudaría mucho y de esa manera pues también te puede llegar, si subo algún otro video y esté apropiado para ti, te va a poder llegar la notificación. Bueno, pues estos son los 11 futbolistas que a mi juicio estuvieron en el Mundial, muchos de ellos inclusive jugaron, pero había otros jugadores mejores en su posición en ese momento.